Estas y más historias sobre volver a empezar, ustedes las van a conocer acá. Soy Silvana Espinosa Uribe. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Empecemos por lo básico. ¿Cómo te llamas? Claro. ¿Cuántos años tienes? Y cuéntame dónde estamos. Bueno, mi nombre es Camila Botero Cardoso, tengo 33 años y estamos en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, ¿Tú naciste en en Medellín. Medellín y creciste en Medellín o en dónde creciste tú? No, nací en Medellín y me crié en Pereira. Ok, ¿y cómo fue haber crecido en Pereira? Maravilloso. ¿En qué contexto nacional creciste tú? Yo nací en los 90, Sí. sí, en Pereira, en una familia amorosa, intelectual. Mi Ujú. mamá es geóloga, Sí, y es profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira. ya. Crecí en ese contexto noventero, en Pereira, en una zona también como semirural de Ujú. Pereira, en una vida muy tranquila y muy politizada también, Ya. como muy pendiente de lo que estaba sucediendo en el país. Ok, ¿y qué estudiaste? ¿Tienes alguna carrera? Sí, soy periodista. Cuando terminé el colegio, pasé a la Universidad de Antioquia y me fui a vivir a Medellín a estudiar periodismo y me gradué de periodismo. ¿Y por qué decidiste estudiar periodismo? Porque creo que el manejo de la información Ujú. es fundamental como para transformar Ok. el país. ¿Y fue en ese momento, digamos, en la etapa de la universidad que tú decidiste o empezaste a involucrarte con los movimientos sociales o en qué momento fue? En Pereira yo ya había tenido contacto con el movimiento social, especialmente en el de la Universidad Tecnológica de Pereira, y luego en Medellín encuentro en el movimiento social como una forma de sentido vital. Sí. Ya, o sea, el sentido vital era como lo que te motivaba a participar en estos movimientos sociales. Sí, Ok. y allí hice parte de un colectivo de comunicaciones en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia que se llamaba Desde el 12, porque era el bloque 12, y nos tocó el paro del 2011 estudiantil por la reforma estudiantil, Ujú. y también nos tocó el paro del 2013 campesino que hubo en el gobierno de Santos, y estuvimos participando pues de las movilizaciones, del movimiento social, de la presión y resistencia para las reformas. ¿Y cómo eran esos momentos? Es decir, ¿tú cómo te sentías participando, digamos, en esas primeras protestas? ¿Como que encontraste tu lugar o cómo te sentías en ese momento? Sí, me encantaba porque era como una sensación, primero de mucha familiaridad, sí, habíamos personas como que estábamos ahí, que compartíamos la vida, que compartíamos las ideas, que compartíamos como la necesidad de transformar, entonces se sentía muy familiar y daba la posibilidad como de conocer mucha gente de otras regiones, en especial en el paro campesino, que se estaban también peleando, pues por lo que ha peleado el campesinado toda la vida, que es por reforma agraria, tierras, pues como más equidad. Entonces se siente como muy chévere poder contribuir a que las cosas cambien y a que la gente pueda vivir dignamente. Ya. Y entiendo que gracias a todo el tema de los movimientos sociales, tú conociste al amor. Cuéntame un poquito de eso. Y así es. Em, a mí me gustaba en la universidad mucho un tema de comunicación popular, Sí. ¿cierto? Que es como que las comunidades puedan contarse ellas mismas y no tenga que llegar alguien, ¿cierto? Entonces, en el paro del 2013 me hicieron una invitación a participar con una asociación campesina del Chocó y a mí me gustaba mucho, pues era como que rico, además voy a conocer el Chocó, pues No, nunca había sido. había estado Risaralda, que es Pereira es la capital de Risaralda, limita con Chocó, Sí. entonces sí había estado Ya. en los límites y sí, pero nunca en la selva, pues y en los ríos, que Chocó es un departamento hermoso y sus vías son los ríos y sus vidas son los ríos. Entonces me fui a acompañar a las comunidades en el proceso de comunicación popular y bueno, también he sabido que en el Chocó operan pues y existen algunos grupos insurgentes, en especial el Ejército de Liberación Nacional, y estando en una comunidad en el Chocó, en el río San Juan, conocí em, a un hombre que hacía parte del Ejército de Liberación Nacional y me enamoré. Fue amor a primera vista. ¿Cómo se llamaba él? Se llamaba Uriel. Uriel. ¿Cómo fue esa primera vez que viste Uriel? ¿Cómo fue ese momento exacto antes como tú darte cuenta que
te ibas a enamorar, ¿sí sabes? Sí, yo estaba en una casa de una campesina y me estaba cambiando en la habitación. Ujú. Entonces era la habitación y luego como un espacio en donde había una silla Rimax. Y yo me estaba cambiando, pero estas casas son de madera, ¿no? Y hay como unas rendijas en donde puedes ver hacia afuera. Y yo me estaba ahí cambiando y entra él, pues él era un hombre de 1,90 m de alto, o sea, súper imponente, entra en sudadera, en botas, pues con su camiseta, no estaba en uniforme, pero era un ser blanco en medio de toda esa multitud de gente afro. Ujú. Entonces yo de una supe que era él. Ujú. Y yo lo veo por las rendijas y yo digo como, qué señor tan lindo. Y ya luego salgo y me encuentro con su mirada. O sea, una de las cosas que más me gustaba de él era su mirada porque tenía unas cejas súper pobladas y una mirada como profunda, como que tú sentías que estaba el universo entero en sus ojos. Entonces yo ahí fue como que caí perdidamente. Flechazo. Sí. Además se expresaba muy bien. Él era también, fue estudiante de la Universidad de Antioquia, Ujú. era ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, era mayor que yo y había decidido irse a la guerrilla como también a cumplir sus ideales. Okey. Entonces, era un intelectual y su discurso era como muy chévere y él también yo creo que sintió el flechazo porque fue como que Sí, los que se dos, sí, sí, siente o y sea, como que los dos, y bueno, a los 15 días ya era como amor para toda la vida, pues ya. quédate aquí. Me dices que él era mayor que tú, ¿qué tan mayor que tú? Es decir, ¿cuántos años tenías tú en ese momento y Uriel cuántos años tenía en ese momento? Yo tenía 23 y Uriel tenía 36 años. Okey. Y él ya llevaba como 14 años en la guerrilla, creo, como desde sus Okey. 20. Y él era comandante. Sí, yo en ese momento no lo sabía, pero después sí me fui dando cuenta, él era el tercero al mando de un frente que se llama Frente de Guerra Occidental. Okey. Y digamos el hecho de que él haya sido comandante en el momento en que tú lo conoces y te enamoras de él, ¿eso te hizo dudar? ¿Sabes? Como decir, me da miedo, no sé si quiera, digamos, empezar a tener una relación con él o me enamoré y voy para adelante. Sí, Porque no, para mí fue algo como súper orgánico. O ya. sea, yo no tenía miedo, además porque a veces los discursos nos muestran como que en la guerrilla es gente muy mala y como muy peligrosa y realmente no es así. O sea, son seres humanos, también hacen como relaciones humanas ahí en el territorio donde se encuentran, hacen familias, pues como en el sentido de familia ampliada, ¿no? Comunidad. Eh, yo no sabía, pero cuando me enteré tampoco fue ningún problema porque antes que ser como algo que me asustara, era la posibilidad de, de estar con el amor de mi vida, Ujú. porque me encantaba estar allá con él, pero también como de cumplir esos sueños y esas metas de transformar de alguna forma la sociedad. ¿Y alguien de tu familia o alguien cercano a ti te criticó por esa relación Nunca. o te juzgaron? Nunca, nunca porque pues sabía que yo tengo una agencia como para decidir sobre mi vida, pero además no se veía como algo que está mal o es un ser humano que está allá, que igual siente, Sí, claro. que igual tiene como un ideal loable que es ayudar a la gente, sí, pues y como transformar, Okey. transformar en especial. Entonces, no, nunca hubo ningún asunto problemático. Y entonces, a ver, a raíz de tu relación con Uriel, tú te quedas viviendo en el Chocó y te unes al ELN. Sí, sí, yo empiezo a militar en el Ejército de Liberación Nacional porque en medio de las discusiones, pues obviamente también había unas críticas a ciertas cosas, prácticas que desarrollaba el ELN y yo le preguntaba mucho y eso me gustaba mucho porque era como todo el tiempo una conversación, ¿cierto? No había como temas vedados, no había como, hey, de esto no podemos hablar porque es súper prohibido, no es como pregunta y vamos resolviendo porque yo tampoco tengo pues la verdad absoluta, ¿cierto? Sí. Entonces, en una de esas él me dijo como, bueno, o sea, si tú tienes tantas dificultades y como sabes por qué camino hacer, es como
dime qué necesitas para hacer y hazlo, pues y mi tema es en general la comunicación, ¿cierto? Ujú. Entonces nos montamos en un proyecto muy grande que era como, bueno, la guerrilla está acá, encerrada en esta selva, necesitamos sacar las ideas de alguna forma, pues Sí. porque nadie va a escuchar o nadie va a como al menos entender que hay otras otros puntos de vista y que esto no es solo como vinimos acá a hacerle la mala y porque odiamos el país, sino como venga, hay otras cosas que estamos pensando, ¿sí? Y lo estamos pensando desde teorías, lo estamos pensando desde cosas que ya se hicieron, ¿cierto? El ELN tiene mucha relación con la Revolución Cubana y cómo se hizo la Revolución Cubana. em, y entonces nos montamos en un proyecto llamado Comandante Uriel. Ujú, Sí. ujú. Entonces lo que hicimos fue como a esta figura del comandante empezar a decir, bueno, escuchamos qué preguntas tienen y cómo vemos nosotros las reflexiones del país en general. O sea, quieren hablar del modelo económico, hablemos del modelo económico que nosotros pensamos que debe ser. Quieren hablar de la reforma de agraria, entonces nosotros también tenemos unas propuestas. Quieren hablar de las poblaciones empobrecidas, hablemos de las poblaciones empobrecidas, que son las poblaciones con las que vivimos. Y empezamos a abrirlo en redes sociales, fuimos como la primera guerrilla colombiana que tuvo redes sociales y empezamos a recibir periodistas a nivel nacional e internacional. Era como, vengan y juzgan ustedes y conozcan, porque no siempre es el discurso que plantean los medios hegemónicos. Ok, o sea, era como darle visibilidad. Sí, efectivamente. ¿Y cómo era, digamos, un día tuyo y de Uriel? Nosotros tratábamos de hacerlo como un día muy normal, en el sentido de, pues nos levantamos temprano y nos levantábamos a trabajar y tal. Con Uriel era como que compartíamos todo el tiempo, o sea, y no nos cansábamos, era todo el tiempo era una discusión, una conversación más bien. Ok. Entonces era muy divertido porque desde que nos despertábamos hasta que nos acostábamos éramos como pensando en proyectos, pero también en la discusión sobre una cosa, sobre la otra. Entonces a veces pues, nos levantábamos, pues desayunábamos, pues estábamos en la selva, ¿cierto? A ver, Claro. nos bañábamos en el río, otras veces no, No, no los nos bañábamos, bañábamos. bañábamos. em, y empezábamos a trabajar, entonces abríamos como la oficina, ¿cierto? Entonces teníamos las redes, el WhatsApp, todo, y él tenía otras funciones, entonces él también hacía esas otras funciones, pues como más de la guerrilla y de la comandancia y de las discusiones con comandantes. Para entender un poco el contexto, lógicamente el país en ese momento estaba en guerra, como tú me dices, estaban viviendo selva adentro en el Chocó, un contexto muy complicado y a pesar de todo, pues un amor muy bonito, ¿no? Sí. Muy genuino y muy sincero. Ujú. ¿Cuáles eran esos planes a futuro? Porque también yo pienso y digo, claro, estaban enamorados, querían seguir estando juntos, pero pues el contexto de pronto era un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los planes que ustedes tenían a futuro? ¿Tenían planes a futuro? ¿Querían Sí, tener hijos? sí. No sé. Sí, pues yo quiero tener hijos y he querido tener hijos. Entonces ahí se dio como una negociación porque yo le dije como, mi amor, yo quiero tener hijos. Y él no estaba muy convencido y yo le dije, pues yo voy a tener hijos. Si tú quieres ser el papá de mi hijo, sería maravilloso, o sea, como que chévere, rico, pero si no, yo voy a tener hijos. Entonces estábamos en esa negociación porque yo tenía planeado como a los 32 años más o menos tenerlo. Yo creo que, mira, el país ha estado en guerra desde hace muchas décadas, ¿sí? Sí. Y, y en general la gente en Colombia ha aprendido a vivir en la guerra. Esto es muy triste, pero es lo real, ¿sí? La gente ha aprendido a vivir en la guerra y la pilotea, ¿sí? Como puede, sobrevive como puede, algunos mejor, otros peor. Entonces yo decía como, si la gente del pueblo aprende a vivir en la guerra, aprende a tener su cotidianidad, a tener sus hijos e hijas, a sacarlos de adelante, pues nosotros, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Entonces, para mí era como, de alguna forma tendremos que hacerlo. Igual yo no permanecí todo el tiempo en la selva, pues yo viajaba a la ciudad, volvía a la selva, o sea, como por temporadas. Y también había momentos en que yo le decía como, espera, pues ya estamos agotados, esto se está poniendo muy denso en términos de la convivencia 24/7, porque era 24/7, y así fuera como un amor muy idílico, pues no, o sea, Sí, 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 igual la son seres cotidianidad, humanos y es exacto, complicado, claro. exacto. Entonces yo a veces me iba un rato como
a parcharla a otro lado, pues a la ciudad, tan, y además porque yo tengo como, o sea, como una familia ampliada, de una red de afectos importante en la ciudad. Entonces, para mí era, yo no me quería desprender de eso, ¿sí? De mis amigas, de mi familia, de las personas que amo y que estaban en las ciudades. Pero entonces, ¿qué pasó con esos planes a futuro? Quiero saber o cuéntanos un poquito qué pasó ese domingo a las 11 de la mañana. Pues no hay planes a futuro porque Aurielo, así es, el 25 de octubre del 2020, nos levantamos a trabajar, pues normal. Aunque sí hubo una cosa como extraña, y es que cuando nos despertamos, él me dijo como soñé algo súper extraño, y yo, cuéntame. Entonces me dijo, a él no le gustaba mucho el humo del cigarrillo, Ujú. sí, le molestaba mucho. Entonces me dijo, me desperté en medio de la noche oliendo eh, A a cigarrillo. cigarrillo. Ujú. Y lo sentí muy vívido y como que me despertó y todo. Y yo como, súper raro, pero pues Sí, cualquier cosa. pasa, Sí, sí. pasa. Nos sentamos a trabajar y estábamos rodeados pues, del ejército colombiano y No se habían dado cuenta. no, no nos habíamos dado cuenta porque nosotros, a pesar de que él era un comandante, de que estábamos en la guerrilla, como que estábamos en la selva, en el ombligo del mundo, o sea, ¿quién iba a llegar allá? Y yo creo que tampoco teníamos como la conciencia de lo estorboso que éramos para el Estado colombiano, o sea, no Dimensionado. dimensionábamos la magnitud del asunto que estábamos haciendo. Entonces no era como que, como cuentan que hay una superestructura de anillos que protege a los comandantes. No, nosotros andábamos súper tranquis, Y ese día se levantaron y estaban tranquilos. súper tranqui, sí, y empezamos a trabajar con una persona que había venido de la ciudad porque llegaba mucha gente de la ciudad, como convencidos de que el proyecto que teníamos era chévere o a quererlo conocer, investigadores, periodistas, así. Y lo cierto es que había un francotirador a menos de 20 metros de donde estábamos. Entonces, siendo las 11 de la mañana, se oyó un disparo. Se oyó un disparo y yo me agaché, pues como, y cuando él dijo, ¿qué pasó? Y levantó las manos. Y cuando yo miré sus manos, su mano izquierda tenía una esquirla aquí en la muñeca. Y después lo miré y se murió. Un tiro de francotirador le había pegado en el corazón, Está fulminante. fulminante. No se dio cuenta que lo estaban matando. ¿Y qué hiciste tú en ese momento? Es decir, Correr, correr. sí. Pues ¿A dónde? yo corrí hacia como un río que había cercano, pues como una quebrada, ¿sí? Sí, Porque además empezó a llover bala. claro. Entonces yo La bala que mató a Uriel fue la primera de las miles todo que el empezaron a disparar. de todo el operativo, era un operativo envolvente, estábamos súper rodeadas, no sabíamos, había mucha gente en el campamento donde estábamos, y empezó a llover bala y yo corrí, pero yo, o sea, como ese lapso entre el tiro que mató a Uriel y yo llegar al río, yo honestamente no lo recuerdo mucho, o sea, Claro, creo que un bloqueo sí. por la adrenalina, el dolor. Ujú. Entonces yo llegué al río y ya allí había como donde escamparse de las balas. Entonces yo me escampé, como bajé al río y tuve que parar ahí y decir como, Uriel está, Uriel. exacto, como para tratar de convencerme, pero yo no sabía qué hacer, o sea, como que, y en ese momento, ya como más consciente de mí misma, recordé que se me habían quedado los papeles, pues como la cédula. Entonces yo me iba a devolver, pero como inconscientemente, porque es que, o sea, el ejército en Colombia tortura, pues y más, ¿cierto? Sin preguntar. Entonces yo había decidido devolverme por los papeles porque no sabía qué más hacer y pues Uriel estaba muerto y él había sido como mi compañero todo el tiempo y como el que resolvía además esos asuntos de seguridad. Yo no Claro, tenía ni idea. quedaste desamparada. Totalmente, totalmente desamparada. Y cuando me estoy devolviendo,
veo que de la casa campesina en donde estábamos Sí. salen unas personas, en la guerrilla a las personas de la ciudad se le dicen urbanos. Ya. Entonces salen unos urbanos, em, y se encuentran conmigo. Y hay una chica de allá con ellos. Y ellos salen pues también en medio de la bala. O sea, todo esto es, la bala no ha parado, ¿sí? Ok. Y empiezan a sonar helicópteros, ¿no? Ujú. O sea, estábamos en un operativo militar y, y no sabíamos qué hacer. Entonces yo le digo a ella, yo le digo, Uriel está muerto. Y ella me dice, sí. Ahí te lo confirman. Sí. Te confirman lo que yo creo que ya sabías, pero no querías Yo en mi aceptar. es que yo lo vi, o sea, yo vi cuando se apagó la luz de sus ojos, o sea, yo lo sabía. Y yo le digo, yo me tengo que devolver, pues yo, Por mis papeles, mi esa, cédula y mis sí, cosas. pero yo ya sabía que era como devolverme, era entregarme al ejército con todo el peligro que acarrea eso, pues, porque te pueden capturar, pero también te pueden matar, pero también te pueden torturar y, Claro. en fin, un montón de cosas. Entonces, ella me dijo, no, pues, Te toca irte y nos huir, vamos. y ahí huiste. Fuimos, sí, O sea, ¿qué huimos. pasó después de eso? Ya tú en ese momento te das cuenta que Uriel está, te escapas en la selva y ¿a dónde llegas? Es decir, ¿qué pasa después? Pues no llegamos a ningún lado ese día porque había un operativo envolvente, los helicópteros estaban arreciando. em, yo me voy con ellos, hay un compañero de los urbanos que cree que yo me estoy desangrando porque me dice, yo nunca había visto un ser tan blanco en la vida, entonces él es como mirando a ver si algo Si te habían herido si también a me ti. habían herido también a mí, no, nos perdemos en la selva un día y medio. Y en ese camino de la selva, pues hubo como cosas muy especiales. Yo era un ente, sí, como que Sí, estabas como en piloto automático. sí, literal en piloto automático. Entonces, una es que en medio del operativo y de la selva, cuando ya logramos entrar ya muy a la selva más densa, así que uno cree que está un poco más ¿A salvo? protegido, sí, estábamos descansando y aparece un colibrí. Esto es hermoso porque nosotros decíamos que Uriel era un colibrí y aparece un colibrí y no solamente como que sobrevuela, sino que a cada persona que está ahí, que éramos 4, sí, se le acerca la cara y luego se aleja y luego se acerca al otro y luego se aleja, así con todos, Como a despedirse. sí, como a despedirse. Eso es, pues sí, y de ahí como que la historia con el colibrí es como, Te marcó. sí, sí, de hecho yo siento que soy un poco ese colibrí. Cami, y después de ese, lógicamente, ese suceso tan traumático, lo que te digo, tú ya sales de la selva y tú sigues teniendo contacto con el ELN, es decir, ¿qué pasa después? Porque claro, ya quedas sin la compañía, protección de Uriel, entonces, ¿qué haces? Sí es difícil, pues yo no logro salir de inmediato porque como se me quedaron los papeles, Sí, pues había que, entonces me quedo en una comunidad, sí, que ese tiempo, que son 3 meses, es muy duro porque yo estoy haciendo un duelo sola, claro, sí, además sin él que resolvía como todo lo básico, como la comida, pues, para dónde nos íbamos a ir a dormir, o sea, como todo eso, em, pero me abraza la comunidad. ya. Entonces, eso me parece como muy hermoso Sí. porque allí ellos me acompañan, me abrazan, me tienen paciencia, pues como me cucharean la comida prácticamente. Y yo como soy militar, pues era militante del ELN en ese momento, entonces yo no pierdo contacto con ellos, ¿sí? O Claro, sea, una cosa es como te relacionas con él, son compañeros de vida, pero también hay unas funciones aquí. claro, Entonces yo quedo en contacto con el primero al mando del frente de guerra que se llamaba Fabián. ok, Y con él, pues logramos salir, pero pues mi cédula se quedó en ese operativo. Obviamente sabíamos que ya el Estado colombiano tenía la cédula, es sí, decir, sí, me individualizaron. perfecto, Pues ahí ya, baila. file de orelo. Em, entonces me toca entrar a un estado como que se llama clandestino, ¿sí? Ujú. O sea, me toca entrar en la clandestinidad y decidimos que la clandestinidad se debe vivir
aquí en Bogotá, porque es una ciudad muy grande, 12 millones de personas, no Era más fácil pasando, esconderse, exacto. sí, pasar desapercibida por lo menos. ¿Cómo es un día uno viviendo, digamos, en esa soledad sin poder salir o salías? ¿Cómo, digamos, comías? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensamientos te cruzaban por la mente? También, claro, estabas en duelo, entonces yo creo que de pronto la cabeza la tenías hecha un 8. ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo era un día tuyo en clandestinidad? Pues en un principio como con mucho miedo, ¿sí? Porque había acabado de pasar lo de Uriel, se me habían caído los papeles, seguramente estaba individualizada, entonces al principio mucho miedo, salía con mucha, como muy temerosa a la calle, como cubierta con abrigo, con gorra y ese tipo de cosas, pero yo tengo la fortuna de tener unas amigas que son hermanas, Ujú. que son mi red de afecto, de apoyo y algunas estaban viviendo acá. Ok, Entonces ellas realmente me sacaron del pozo. ok. O sea, ellas no tenían nada que ver con la guerrilla, no tenían nada que ver con eso, pero me amaban y me aman. Amigas de verdad. Exacto, la familia que uno construye. Entonces ellas me invitaban como vamos a trotar, ven y te acompañamos, vamos a hacer esto. Y entonces ya ahí yo me empecé a soltar un poco más, Ujú. ya a vivir como una cotidianidad tranquila. En realidad se siente mucho la soledad, Sí. pero también es como que yo nunca en mi vida había tenido un momento como para estar tan sola y pensar como, ¿qué quiero hacer yo? ¿Sí? Para reflexionar. Exacto. ¿Qué, qué me gusta? Aparte de el movimiento social, de la lucha pues de resistencia, de todo eso. Entonces empecé a cocinarme para mí y a explorar los sabores que me gustaban a mí y como a hacer las cosas en las horas que yo quería. Y yo soy una persona muy lectora, o sea, los libros son mi compañía y entonces leía todo el tiempo y como que leía lo que no había podido leer cuando estaba tan ocupada haciendo lo del comandante Uriel, respondiendo cosas. Fue un espacio muy para mí, pero sí se sentía muy solo. Pero entonces, a ver, ubiquémonos entre el 2019 y el 2021, Sí, ¿sí? vale. Entonces, estamos hablando, tú ya estás en clandestinidad en Bogotá, En el 2021, empezando el 2020. empezando el 2021. Ya había pasado COVID, la pandemia, estábamos ahí Eso como estaba en, como, ahí, vamos exacto, saliendo. vamos saliendo y llega el estallido social. Se reactiva eso. Y a mí se me reactiva todo, el cuerpo, la vida, Como todo. que te volvió el alma al cuerpo. Sí, y también fue muy duro porque entonces yo veía las movilizaciones, veía a la gente como con ganas de cambiarlo todo y yo decía, ese man, ¿por qué no está vivo? Entonces yo caí en depresión al principio porque era como, no puedes salir a ningún lado porque estás clandestina y yo no soy capaz, o sea, a mí no me Tengo dan que las hacer algo. eso. Entonces empecé a asistir a las marchas y a ver muchos en vivos, en especial los del Valle, y pues a la gente la estaban matando, o sea, más a los barrios, hay más de 80 muertos a manos de la policía y yo tenía contacto con Fabián, Sí, ¿sí? O sea, el ese otro contacto, comandante del ELN. exacto, ese contacto se sostenía. Entonces yo le escribía cartas y también lo quería mucho. Él también Sí. era como una figura de papá porque lo conocí pues en la selva y todo, y era una familia. Y yo le digo a él, como viejo, yo creo que en ese momento la responsabilidad histórica de la insurgencia es apoyar el movimiento social Y la primera línea. y la primera línea. Así ustedes no tengan nada que ver con las primeras líneas, así ustedes no hagan trabajo con primeras líneas, porque Sí. pues todo lo que dicen de la conexión y tal, no es cierto, o sea, no había un trabajo directo, pero a esos pelados los están matando y necesitan recursos, entonces manden plata. Si eso es lo que ustedes pueden hacer en este momento, manden. Y él me dice, sí, Es decir, efectivamente. tú, digamos, serviste como de puente, Yo canal, ujú, gestión, exacto, para poder recolectar la plata que quería o que enviaba el ELN y poder dársela a la primera línea. efectivamente. Ok, Efectivamente, con como con la salvedad de que yo entregaba el dinero, es como, hagan lo que lo que necesiten con necesiten eso. O sea, hacer. es como, este dinero es Sí, para el entrenamiento. con instrucciones, No, es ya. como, a ustedes los están matando, necesitan apoyo, pues necesitan
qué sé yo, Una ayuda. hospitales, cosas para comer, porque se hacían ollas comunitarias y como todo eso, entonces era como, Ok. tomen esto. ¿Y en qué momento, Cami, a ti te capturan entonces? Yo sigo en la clandestinidad, el estallido baja Sí. poco en ese 2021 y en septiembre del 2021 hacen un bombardeo en el Chocó y a Fabián Ok. entonces yo ahí sí me quedo como Ahora sí. absolutamente desamparada. O sea, aquí no hay nada. También sin dinero, ¿cierto? O sea, en la clandestinidad no puedes trabajar, no está tu identidad, nada. Entonces, decido aplicar a una beca en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ok. ¿sí? A una maestría que se llama Estudios Latinoamericanos, me interesaba mucho y quería como en específico contar eso que hicimos del comandante Uriel. Tu historia. Sí, sí, pues, pero era como, yo conozco una gente que hizo esto aquí. Ya. Me parecía como fundamental contarlo porque creo que también es un proceso popular, Ujú. de comunicación popular. Pero la soledad y como el desespero en ese asunto de estar en la clandestinidad y la falta de mi casa, de la familia, de la mamá, Ujú. porque ya te dijera como yo soy una persona súper familiar y como comunitaria, em, me llevó a hacer como a tomar la decisión de volver a mi casa, o sea, a Pereira. Ujú. Ya era el 2022, ¿ok? Y allí me capturan como 15 días después Ok. de llegar. Ok. O sea, la casa estaba vigilada. Cuéntame cómo fue todo el tema de tu captura, ¿no? Porque entonces ya nos contaste, pues, lógicamente que tú serviste como ese canal entre el ELN, la primera línea, después, pues, así a Fabián y quedas tú desamparada, entre comillas, porque igual, como nos cuentas, tienes esa red de apoyo con tus amigas, con tu mamá, con tu familia, pero te capturan, ¿no? Porque tú dices, ya, quiero salir de esto, aplico a mi maestría en la Universidad de México, te vas para la casa de tu mamá y se te dañan los planes. Nuevamente, Sí. la vida como que te da un puño en la cara y dice, no es por ahí, Exacto, es como, vamos por otro lado. no. Exacto, cuéntame No cómo pasa. fue ese momento. Ese día también fue como súper extraño porque yo me desperté llorando. O sea, no, era algo muy raro porque yo estaba pensando en Uriel, llevaba 15 días en mi casa, ya había como arreglado el espacio, puesto la biblioteca, como vuelto a tener la cotidianidad, pero ese día me levanté llorando y no podía parar de llorar, era tan extraño, como que Pero era un llanto de dolor, sí, de, como de ese de duelo, tristeza. de tristeza, como de sí, estoy aquí tan bien y tan tranquila, pero me hace falta, pues Claro, un me vacío. falta algo, tengo esto en el pecho que no me lo puedo sacar. Y habíamos ido a almorzar donde un amigo de mi papá y habíamos vuelto y yo estaba con una primita que en ese momento tenía 9 años y ella me dijo que se quería cambiar de ropa y ella vivía con la mamá en un apartamento que tenemos bajo la casa como principal. Y ella se estaba cambiando y yo miré al ventanal de la habitación donde se estaba cambiando y empecé a ver láser rojos y un montón, pero o sea, una cantidad absurda de gente uniformada con fusiles de asalto, o sea, era otra vez un operativo envolvente. Del ejército. Sí, de la DIPOL, que es la Ya. Dirección de Inteligencia de la Policía. A mí me Ok. captura esa dirección de inteligencia. Ok. Y mi casa es como una finca y hay como una bajada en donde hay mucha comida, pues árboles están, pues de ahí salía gente armada, gente uniformada, empezó a sonar el helicóptero, o sea, una cosa, pues yo digo que sobredimensionada. Un operativo tremendo. Tremendo operativo para capturar este ser que, pues, como que estaba en la casa de su mamá, ¿sí? Y bueno, de ahí ya me capturan, me hacen pues la legalización. ¿Tu mamá estaba contigo en Mi ese mamá no momento? estaba, pero llegó a los 15 minutos con todo, pues con abogados, como si van a capturarla, van a capturarla bien, no se la van a llevar. Era legal. Exacto, o sea, que sea legal, que todo bien, pero sí como muy conmocionada. Mi papá estaba llorando, como que no lo podíamos creer. Y yo
también tenía mucho susto, pero mira que después en la noche cuando le hacen a uno esas fotos, que lo ponen con fondo de la policía, como eres el peor ser, yo solamente pensaba como, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Entonces, de aquí para adelante, solamente voy a levantar la cabeza porque esto es lo que soy y en cualquier lugar puedo defender lo que soy, lo que he sido, mis ideas. Entonces, yo estaba súper tranqui, pues obviamente con una tormenta por dentro, pero con la cabeza súper alta y como, esto soy, sí, ok. O sea, pregúntame que no tengo nada de deudas. ¿Y no te daba miedo pensar en la cárcel? Es decir, ya estando capturada, creería yo, o por lo menos ese sería mi miedo, y es decir, me voy para la cárcel. Nunca he estado en la cárcel. Tú tampoco habías estado nunca en la No, cárcel. Entonces, ¿qué te daba miedo de esta nueva realidad que ibas a tener que afrontar y no tenías opción, sí sabes? Porque te tocaba irte presa. sin duda, sí. Era muy atemorizador. Yo pensaba como, o sea, yo creo que todos los cambios son muy difíciles, ¿sí? Tú, y todos los espacios donde no has estado. Y de todas formas, esas ideas que están en la sociedad de te vas a encontrar con gente perversa, con gente muy mala, te van a robar, te van a apuñalar. Eso funciona incluso para las personas que tenemos pensamiento crítico. Entonces yo pensaba que me iba a pasar algo malo, pero cuando llegué a la estación fue como, pues, es gente y me recibieron bien. Yo estaba muy angustiada, además porque me habían capturado, sí, porque no sabía cuántos años iba a pasar en la cárcel, porque además era un llamado muy largo, era más de 30 años de llamado. Y en esos días no comía casi, pues era como que no me entraba la comida, como que solo pensaba, maquinaba, qué voy a hacer, qué voy a estar. Pero bueno, ya de ahí me empezaron a llevar libros, después llegué acá y acá también fue horrible porque tú entras y es como que, pues ahora yo ya lo veo como el espacio que habito y hay lugares en los que incluso me llego a sentir tranquila y cómoda porque pues vas a vivir una vida aquí, o sea, no puede ser todo el tiempo llorando, con miedo, ¿no? Entonces, pero si es un lugar oscuro, sí, o Claro. sea, y denso, y las paredes están sucias, y hace mucho frío, y hace mucho viento, y estás sola, sí, entonces sí tenía mucho miedo, pero después dije como, ¿por qué? Estoy con gente, con mujeres que están sufriendo lo mismo que yo, mujeres populares que también se la están guerreando, y ahí ya empecé a pensar como, hey, la cárcel es un dispositivo para que las gentes marginalizadas y empobrecidas tengan sus lecciones y aprendan ciertas lecciones, ¿cierto? Ujú. Entonces no están aquí por malas, no están aquí, sino porque así funciona esta sociedad, ¿sí? Y la cárcel es un dispositivo del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado para seguir manteniendo el statu quo de la sociedad, porque aquí a la cárcel, o sea, no llegan personas que tienen dinero, ¿sí? No lo hacen, o sea, no la pisan, pueden cometer los delitos y no pisan la cárcel, aquí solamente llegan las personas empobrecidas, entonces es como no vas a poder vivir con personas empobrecidas si además es por las que has estado luchando toda la vida. Lo Claro puedes que fue el hacer, pensamiento que claro. tú. Pero entonces antes, digamos, como de hablar ya de ese pensamiento y como todas las reflexiones que has tenido en ese tiempo, ¿a ti te condenan finalmente por cuáles delitos y por, o sea, cuánto tiempo por la condena? Vale, me condenan por rebelión, Sí. ¿sí? Y esa gestión que hice con Fabián y las primeras líneas, ahí me condenan por concierto para delinquir dado con fines terroristas, Okey, ¿sí? Y me condenan a 6 años y medio porque yo hice un preacuerdo. O sea, okey. el abogado me dijo como, no nos vamos a ir a un caso, no, a un A un juicio, juicio. no vamos a ganar un juicio porque realmente lo hiciste, Sí, de acuerdo. ¿cierto? Sí. Entonces vamos a preacordar para ahorrarle a la justicia esto y esto, y te va a quedar en seis Sí, años y medio. asumir, digamos, la culpa sabiendo, digamos, un poco lo que dices, y es que tú reconoces, digamos, cuál fue tu participación en X y Y situaciones, más fácil preacordar, claro. Exacto. Okey, entonces ahora ya devolviéndonos, al tema de aquí, ya tú como la estancia tuya en la cárcel, ¿cómo fue el primer día cuando llegaste acá? Eh, muy extraño porque además ahí también me pegué un susto porque en la estación me dijeron, alícese que se va. Me montaron en una jaula, pues en un carro jaula, y cuando llegué estaba en el aeropuerto de Pereira y mira esto también sobredimensionado, o sea, me trajeron en un avión de la policía sola, como pues como una súper peligrosa.
Yo era como, no entiendo qué está pasando. Llegué al aeropuerto militar aquí a Catán y también me estaba recibiendo un grupo de cores súper como Sofisticado. armados, un montón de cosas. Bueno, me trajeron hasta acá y como era el coletazo del COVID y allá en las cárceles fue tan duro el COVID, la gente se 2 años sin visita, bueno, Sí. me aislaron y era todo un pasillo con 17 celdas y yo sola. Ok. Entonces fueron 15 días. 15 días así, la verdad, como yo ya había aprendido a estar en soledad en esa clandestinidad, Claro. yo los disfruté un montón porque venía de una estación en la que en una celda para 5 personas estábamos durmiendo 9, 10, 12, entonces la vida era súper colectiva y aquí fue como estás sola, Tu espacio. exacto, entonces me dediqué a leer y el único libro que me leí, el que me dejaron entrar, porque solo me dejaron entrar uno y los otros a mi mamá le tocó recuperarlos, eh, era la Biblia. Y tú no crees en Dios. No, yo soy súper atea, pero dije como, vamos a ver. Interesante. Sí, Por algo llegó. De pronto eso. por algo también fue el único libro que te dejó antes Yo de el leer. otro día, yo le decía a mi mamá, me regalaron un libro de mitología. Entonces me leí un pedazo de la Biblia, súper interesante la historia del pueblo hebreo, pues, o sea, para mí era eso, o sea, estoy conociendo la historia del pueblo hebreo y qué cosa tan interesante, incluso políticamente los cambios, o sea, de los reyes feudales a esas transiciones que hacía, me parecían brutales, entonces, bueno, la Biblia. Y Cami, cuando sales entonces de ese aislamiento de los 15 días y ya te meten en el patio, ¿no? Sí. Con el resto de las personas que están viviendo ahí, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Ahí sí sentiste miedo? Sí sentí la cárcel, Ahí sí ahí es sí sentí el rigor. claro. Porque llegué a carretera, que es como el piso de la celda, ¿sí? Ya. Las celdas en el patio son para 2 personas, o sea, hay 2 planchones, Sí. unas El camas de patio. cemento Ajá. donde ponen la colchoneta y cuando hay hacinamiento, que siempre hay hacinamiento, entonces ponen una tercera en el piso, yo llegué allí. Claro. Y de una vez la señora que me dijo, que me recibió, que lleva 20 años en la cárcel, o sea, una canera vieja, les llaman acá, me dijo como, hay que cortar la colchoneta porque yo no puedo pasar. Y yo, bueno, pues, Ni o modo. sea, Pues corte sí, lo que quiera, haga lo total. que quiera. Pero mira que sí se siente la diferencia, o sea, cuando te ven la cara de que puedes pagar ciertas cosas que se tienen que pagar aquí, entonces no te maltratan tanto, ¿sí? Porque saben que hay forma de, como de obtener recursos. Entonces, claro, yo pregunté porque para tener agua caliente, para tener un termo, para acceder a comida arreglada y Tus libros. ajá, ajá. Todo era muy extraño, no había casi espacio. Al mes me paso a vivir a otra celda en la que me trataban muchísimo mejor. Ok. Y Noralba, llegué a vivir con ella y fue pues como hermoso. Y ahí me empecé a dar cuenta que en la cárcel también habían relaciones familiares. Entonces, por ejemplo, para mí Noralba es mi mamá y yo le digo ma. Ok. Sí, y luego estoy viviendo con Gigi's y Sí. también le digo mamá. Entonces yo digo, yo tengo 2 mamás, cuando tenía una hermana que ya se fue y empiezan a hacer relaciones familiares. Pues es que es tu círculo. Claro, y es la cotidianidad. La O sea, vives cotidianidad. 24/7. Yo vivo 24/7 con 40 personas. Y esas 40 personas, más o menos, unas más, otras menos, son en este momento mi familia. ¿Cuántas personas viven en la celda En la en la que celda, tú en ese momento, actualmente vives? vivimos dos. Dos. Noralba, No, Gigi's y yo. a Gigi's y tú. Ujú. Perfecto. Sí, vivimos dos. Hemos vivido con otras mujeres de a tres, pero desde hace un año estamos dos solamente. Sí, pero entonces está la señora que hace la comida, que la arregla, que uno le paga, pero también es un sentimiento de familiaridad y tú te Claro. empiezas a encontrar con los problemas de esta te empieza a contar tu vida. Tengo mi hija que va a entrar a la universidad, estoy muy feliz porque va a A entrar a la empatizar total. y a solidarizarse uno con el entorno. Es que sí, son seres humanos finalmente. Y si uno está en un espacio tan reducido en el que uno va a tener que compartir las 24 horas del día, pues también yo creo que hay que hacerse la vida un poco fácil, ¿no? Total, total. Y esa es como la vida. Cami, y en ese momento, digamos, ya ubicándote tú, digamos, en la cárcel, afrontando y entre comillas aceptando lo que va a ser tu vida por los próximos 6, 5 años, y empiezas a entender las dinámicas, ¿encuentras algún propósito? Es decir, tú dices, listo, esta es mi nueva realidad, ¿qué voy a hacer con esta nueva realidad?
Exacto, sí. O sea, yo no solo encuentro un nuevo propósito, sino que vuelvo a mi propósito, porque otra cosa de la clandestinidad y como de planear otra vida es como todos los planes y los proyectos que tenías en tu vida de antes desaparecen, pero acá es como, espera, pues ya puedes volver a ser Camila, ya puedes volver a eso. Entonces, yo soy una prisionera política, ¿sí? Y yo pensé que aquí me iba a encontrar con un colectivo de prisioneras políticas, que íbamos a conversar sobre política y me decepcioné mucho cuando vi que no. Que no habían. No, no, porque también las organizaciones insurgentes son organizaciones patriarcales. Entonces tú no encuentras mujeres que casi, pues no, no voy a decir que no las encuentras, pero muy poco mujeres que realmente ocupen posiciones de poder, ¿sí? Como que tengan más herramientas intelectuales o ese tipo de cosas. Encuentras mujeres súper valiosas, que son súper tesas y muy buenas, pero no de ese tipo como de Sí, armar colectivos sí, políticos, ¿cierto? Como para sí, estudiar la realidad colombiana. o que piensen igual que tú. Eso. Entonces yo me doy cuenta que no hay eso, pero que hay unas mujeres que la cárcel les está atravesando la vida, que la opresión de la cárcel les está atravesando la vida y que quieren hacer algo con eso. Ujú. Entonces yo empiezo, bueno, como al mismo tiempo se está reactivando algo que se llama el Movimiento Nacional Carcelario, Ujú. ¿sí? Que es también una organización que, a diferencia de las otras que trabajan en cárceles, esta organización la componemos personas privadas de la libertad. Ok, Ujú. También personas que están afuera pero quieren ayudar, pero el núcleo es están personas que privadas de la ok, libertad o personas que estuvieron privadas de la y libertad, conocen lo que es esta sí, realidad. que han Ujú. sufrido la prisión. Exacto, y es como, ¿quién más va a poder luchar porque esto se transforme que las personas que estamos aquí? Y con la premisa de cualquier lugar puede ser trinchera para transformar las cosas que no están bien, ¿cierto? Entonces empiezo a participar del Movimiento Nacional Carcelario, que se está reactivando con los diálogos con la sociedad y el ELN, y ahí yo empiezo a invitar a las mujeres, porque además la mayoría de organizaciones son para prisioneros y prisioneras políticas, pero el Movimiento Nacional Carcelario es como el privado de la libertad o la privada de la libertad que quiera estar. O sea, no importa si son presos sociales, Ya. ¿cierto? Que es como la denominación que le dan a la gente que no ha cometido delitos políticos, Ujú. ¿sí? Y también empiezo a entender que en realidad todos los presos, todas las personas privadas de la libertad son presos políticos, ¿sí? Ujú. Porque la mayoría están aquí porque tuvieron que cometer un delito, porque la sociedad no les da las suficientes posibilidades para vivir una vida sin delito, ¿cierto? Entonces tú Ok. encuentras la mamá que robó porque le tenía que dar de comer a sus hijos, Ujú. la mamá que vendió drogas porque le tenía que dar de comer a sus hijos, porque en su casa no había para el alimento, y eso es súper político. Entonces yo empiezo a trabajar con estas mujeres, con las que quieran, porque pues no todas, ¿cierto? Y esta población son 1.800, pero con las que quieran, y a preguntarnos ese tipo de cosas, como, bueno, venga, ¿por qué siento tanta culpa? Es lo mismo la culpa que la responsabilidad, que es el castigo, ¿por qué me están castigando? ¿Por qué me castigan a mí y no a otras personas que se roban miles de millones de pesos en Colombia, pero tienen el cuello blanco y entonces no ingresan a la cárcel, ¿cierto? Ujú. Es porque existen las cárceles, hay otras opciones, ¿cierto? Y ellas empiezan a salir con unas ideas increíbles, o sea, es como que no tengo las palabras para expresarlo, pero esto es así, ¿cierto? Ok. O sea, me están y yo lo normalizo porque aquí normalizamos los malos tratos, las torturas, como que me grite una dragoneante súper normal. No, o sea, ¿por Ok. qué te van a gritar si eres un ser humano? ¿Cierto? Ok. Partimos de que me tienes que respetar y Claro. yo te respeto a ti, obviamente. Y tenemos dignidad. Exacto. ¿Y qué es el mal rebaño? Digamos, ¿eso es lo que ustedes denominan eso es paralelo a lo del movimiento? No, es bien en conjunto articulado, ¿cierto? Entonces, la sombrillita grande es como el Movimiento Nacional Carcelario, pero es evidente que en las cárceles de mujeres y en especial acá donde estamos trabajando hay unos problemas específicos de las mujeres. Que Porque, necesitan. exacto, porque además no es la misma experiencia estar privado de la libertad si eres hombre a si eres mujer. Total. De hecho, es el triple castigo ser como mujer privada de la libertad porque está, tu familia lo sufre, tus hijos lo sufren demasiado, entonces es como, venga, dentro de esta sombrillita del Movimiento Nacional Carcelario, creemos esta figura que se llama el mal rebaño y el nombre sale es porque vivimos en el buen pastor y entonces a todo buen pastor pues le llega su mal rebaño. ¿Cuál es tu gran sueño con el mal rebaño? Yo valoro mucho el proceso, o sea, el camino ha sido maravilloso,
Yo con eso ya estoy como, qué bueno, pues qué bueno que hayan mujeres que se hayan identificado con eso, que se den cuenta que merecen vivir en dignidad, así estén privadas de la libertad, que es necesario que nos traten como personas, que se sientan escuchadas, porque la escucha en el mal rebaño es súper importante, que podamos mirar cómo resolvemos los conflictos entre nosotras, ¿cierto? Porque aquí todo el tiempo Sí, estás sin violencia, ajá, con la comunicación exacto, asertiva. exacto. Sí, y acompañarnos también. Es como, ok, no te puedo resolver los problemas de tu familia, pero te abrazo y también puedo transitar el dolor contigo, aprender a transitar el dolor, porque las mujeres acá tenemos tragedias todo el tiempo. O sea, yo llegué acá y es como mi tragedia es una bobada comparada con todo lo que le pasa a estas mujeres todos los días. Entonces, para mí eso ya es como, no necesito un fin para el mal rebaño, sino que el proceso ha sido precioso. Y aprovecharlo Es mientras estás acá. y que dure, Y sí, que dure, que claro. dure, que cuando yo me vaya puedan haber otras mujeres que se hagan cargo también de esto y que sigan luchando para que estas prisiones y para que este horrible lugar no tenga que vivirlo nadie más. Cami, hablando de eso, tú me dices te condenaron a 6 años de prisión. ¿Llevas actualmente cuánto tiempo? Llevo 3 años, 3 años. voy a cumplir 3 años Sí. y este año espero poder pedir la La libertad libertad condicional. condicional. Sí. Ok, perfecto. Hasta ahora, ¿cuál es la lección más grande que has aprendido? Yo creo que la de la cárcel. Es como, no es necesaria, ¿sí? Ok. O sea, yo creo que la sociedad, como sociedad, porque yo me incluyo dentro, debemos entender y comprender que en serio es una institución obsoleta. O sea, que no tiene sentido traer gente a sufrir y a que la torturen para que aprenda sobre lo que hizo, pues sobre sus acciones y sus decisiones. O sea, yo creo que el castigo no es necesario para que tú aprendas las lecciones de la vida. Y creo que eso es como lo más grande que he aprendido aquí porque lo siento todos los días en mi cuerpo. O sea, yo todos los días siento que perdí mi autonomía, que me están que estos lugares son horribles, que no resocializan a nadie, o sea, nadie sale, la gente sale aquí con odio, con sentimiento de venganza, con sentimiento de inferioridad, con culpa, con estigmatización, pues sí, eso no es justo para las personas. Uno podría estar pensando en que tú crees en abolir las cárceles, Totalmente. pero yo creo que muchas personas no estarían de acuerdo con esa posición. Mi pregunta es, ¿cómo los convencerías? Efectivamente, o sea, yo sé que no puede ser como mañana ya no hay cárceles en Colombia, Claro, ¿cierto? O sea, claro, porque no, no va a pasar. Además, porque los medios de comunicación hegemónicos sí hacen una labor muy fuerte con el tema del enemigo interno y con el tema de la doctrina de seguridad y crean gente, o sea, que crean gente que es el enemigo, ¿cierto? En este momento, las personas empobrecidas son el enemigo. Entonces tú vas por la calle, me van a robar, me van a atracar, la seguridad está súper mala. Pero realmente, si tú soltaras, por ejemplo, a las personas que están en prisión mañana, digamos que no le vas a decir a nadie que las vas a soltar y sueltas estas 110.000 personas, tú no lo vas a hacer, o sea, la sociedad no lo va a sentir. Digamos que los medios se quedan callados y vamos a mantener las estructuras de las cárceles, pero van a salir las personas, ¿cierto? si no le decimos nada a nadie. No le decimos nada a nadie, digamos, supongamos hipotéticamente, ¿cierto? No se van a dar cuenta porque igual los índices de delincuencia y criminalidad siguen subiendo. Es decir, las cárceles no están funcionando para nada. Y 110.000 personas en un país de 47 millones, pues es muy poquita gente, Mm. ¿cierto? Entonces, ahí tú no lo sentirías. Yo sé que no puede ser algo así, ¿cierto? No puede ser algo así porque además si lo sacas a los medios van a decir cómo van a salir estos monstruos, no sé qué. Pero sí hay una parte como esta teórica, Angela Davis, que es la mujer afro que estuvo en prisión también por ser prisionera política, ella dice, mira, tienen que trabajarse en todas las vías. Está comprobado que las poblaciones que más habitan las cárceles son las poblaciones empobrecidas y en Estados Unidos los afro. Yo creo Ujú. que aquí en Colombia también es como, ve a las comunidades de las que saben que salió esa gente y darles educación, Ok. porque también está comprobado que las personas entre más alto nivel de educación, menos delitos cometen, Ujú. ¿sí? Entonces, listo, no la bolas de una, pero entonces no la separes, o sea, no creas que la cárcel es una institución separada de la sociedad, Ujú. sino que esto es una institución súper inserta y necesaria para que continúe el statu quo y para que continúen una gente dominando a otra. Entonces, ve y dales educación
Y a la gente que está acá empieza a mirar realmente qué delitos están afectando a la sociedad, ¿cierto? Entonces, listo, no vas a sacar la persona que hace, la persona que cometió acceso carnal violento y ese tipo de cosas, pero puedes sacar a la persona que se robó un pollo. Es que aquí hay mujeres que están a 13 años de cárcel porque se robaron un pollo asado, porque el hijo tenía hambre, sí, o porque vendieron una libra de marihuana, porque su trabajo es vender en la plaza y un día venden yuca, otro día venden papa y otro día llegó marihuana y vendieron marihuana porque es su trabajo, sí, o sea, vender, porque necesitan comer, porque necesitan estudiar. Entonces, mira, por ejemplo, qué cosas del Código Penal podrías bajar. Solamente en las cárceles de mujeres, que somos 7.000 mujeres, las mujeres que están por hurto y por droga son la mitad. Es decir, si tú eliminaras, por ejemplo, esos delitos, saldrían 3.500 personas de las cárceles. O sea, eso también es abolir la institución de la prisión, ¿sí? O sea, puedes hacerlo también como un proceso. Y también creo que hay que trabajar mucho en cambiarle la idea que tienen las personas, que no es una idea con la que nacemos, porque la gente no nace mala, ¿sí? La sociedad nos corrompe, es, ven, o sea, en la cárcel existen las personas, ¿sí? Y son seres humanos, lo que dices. Y es como, si van a estar en ese lugar, suficiente tienen con perder su autonomía y no poder ir a abrazar a sus familias. Eso es suficiente. O sea, el sufrimiento de más, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene hacerlos sufrir de más? ¿Sí? A mí me parece que no tiene ninguno. Es como, mientras tanto, mientras logramos abolir estos lugares, humaniza las prisiones. O sea, es que estás hablando con seres humanos. Sí, es por lo menos mientras existan, que el trato sea más digno. Totalmente. Pues y que estés hablando con seres humanos y con sujetos de derechos. O sea, ahora en el país está dando una discusión súper interesante sobre los migrantes y sobre si podían traerlos o no encadenados, ¿sí? Y es como, nadie merece estar encadenado. Nadie. Por muy delito que haya cometido, sigue siendo una persona y eso no es tan revolucionario. O sea, 1789 dijo libertad, igualdad y fraternidad. Y es como, avancémoslo a todas las personas del mundo, porque entonces la ciudadanía pareciera ser que solamente, como en 1789, es para los hombres blancos que tienen poder y que saben leer. Y es como, hey, pues eso fue hace 2 siglos, o sea, 3 siglos. Avancemos y que todas las personas podamos ser ciudadanos del mundo, De ¿sí? acuerdo. Y como seres humanos se nos trate. De acuerdo. Y Camilla, para cerrar con todas estas reflexiones y como, no sé, supongo que la vida te ha demostrado lo que decíamos, ¿no? Que a veces uno quiere ir por un lado y no, tiene otros planes para uno y todas estas experiencias que te han enseñado y que los espacios que has tenido para reflexionar, si tú pudieras hablarle a tu yo de 10 años, ¿qué le dirías a esa niña? Mm, Creo que le diría que continúe así. O sea, como que las cosas que hemos hecho en este tiempo, después de esos 10 años, han sido siempre con sentimientos de amor hacia la humanidad, de compasión, ¿sí? De solidaridad, de ternura, de amor eficaz con las personas que están sufriendo y que esos privilegios que tiene esa niña de 10 años debemos seguirlos usando y ponerlos al servicio de la transformación real para que la sociedad pueda ser una sociedad digna para todas las personas. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, por contar tu historia y no, me encantó conocerte. Gracias a ti, a mí también. El equipo de Latente incluye a Alejandro Borraes, Valentina Díaz, Carlos Espinosa, Jorge García, Fabiana Javid, Nicolás Martínez, Diego Martínez, Edwin Mejía y María Paula Santos. Latente es hecho gracias al apoyo del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, Click Air y Estudio Roda. En este episodio queremos resaltar el trabajo del colectivo El Mal Rebaño y @milencanada en Instagram. Esto es Latente, lo humano detrás de las rejas.